Los directores de la clínica, dos hombres de traje impecable y mirada gélida, se alzaban frente a ella como jueces implacables. La carta de despido reposaba sobre la mesilla de noche, una sentencia escrita con tinta de desprecio. La acusaban de negligencia grave, de un error que nunca cometió, basándose en el testimonio anónimo de una sombra. Clara, con el uniforme blanco que siempre había llevado con orgullo, sentía el suelo de mármol desaparecer bajo sus pies. Sus manos, que horas antes habían salvado una vida en secreto, temblaban ligeramente a sus costados. Estaba sola, atrapada en un juego de poder cuyas reglas desconocía, a punto de perder lo único que le quedaba: su dignidad profesional. Su mundo se desmoronaba en el silencio de aquella suite de lujo. Pero lo que ellos no sabían era que un testigo silencioso lo había visto todo, y su veredicto era el único que importaba. Si te quedas hasta el final, descubrirás cómo un acto de valentía puede reescribir el destino de dos almas opuestas. Suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho en su lugar. Clara tenía 32 años, aunque el cansancio que se le anclaba en los huesos a menudo le hacía sentir que había vivido un siglo. Como enfermera del turno de noche en la clínica Montes Claros, su existencia transcurría en un ciclo de pasillos esterilizados, luces tenues y el rítmico pitido de los monitores. Era un fantasma vestido de blanco, moviéndose con una eficiencia silenciosa que ocultaba la soga invisible de las deudas que la ahogaban desde la enfermedad de su madre. Cada gesto preciso, cada palabra de consuelo a un paciente, era un pequeño acto de rebeldía contra la fragilidad de su propia vida, una forma de mantener intacto un código moral que el mundo parecía empeñado en erosionar. Su soledad era una compañera constante, no por elección, sino por las circunstancias que la habían moldeado. Vivía en un pequeño apartamento en las afueras de Madrid, un refugio de paredes finas donde el eco de sus pasos era el único sonido familiar. Había aprendido a encontrar belleza en los detalles más pequeños: el vapor que se elevaba de una taza de té al amanecer, el peso de un libro en sus manos, la breve sonrisa de un paciente agradecido. Estos momentos eran su armadura contra la dureza de una realidad que la trataba con indiferencia. Llevaba el dolor de pérdidas pasadas como una herida invisible, una fuente secreta de empatía que la conectaba con el sufrimiento ajeno, pero también la aislaba. El mundo de la clínica Montes Claros era un universo paralelo al suyo, un lugar donde el dinero compraba la salud y el poder dictaba las normas. Los pasillos de mármol pulido reflejaban las figuras de hombres y mujeres que se movían con la certeza de quienes nunca han conocido el miedo a caer. Para ellos, Clara era parte del mobiliario, una presencia funcional cuya humanidad era fácilmente ignorada. Sentía la opresión no en gritos o amenazas directas, sino en la frialdad de una mirada, en el tono displicente de una orden, en la abrumadora certeza de que su valía se medía únicamente por su capacidad de servir sin hacer preguntas y sin cometer errores. Su asignación a la suite presidencial, ocupada por Marco Montenegro, había sembrado el pánico y la curiosidad a partes iguales entre el personal. Su nombre se susurraba con una mezcla de temor y respeto, la leyenda de un hombre que controlaba los hilos invisibles de la ciudad desde las sombras. Al entrar en su habitación por primera vez, Clara no sintió el miedo que esperaba, sino una extraña calma. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como la quietud que precede a una tormenta. Él yacía en la cama, inmóvil, con los ojos cerrados, pero ella tuvo la inequívoca sensación de estar siendo observada, evaluada por una inteligencia depredadora que no necesitaba la vista para percibir el mundo. Esa noche, la visita de un familiar rompió la monotonía. Un hombre de sonrisa fácil y ojos vacíos le entregó a Clara una nueva bolsa de suero, supuestamente una fórmula personalizada. Pero algo no encajaba. Un leve olor químico, casi imperceptible, y la etiqueta, mínimamente desalineada, alertaron un instinto que había perfeccionado durante años de vigilia. En ese instante, supo que no contenía medicina sino veneno. El corazón le martilleaba contra las costillas, un tambor sordo en el silencio de la habitación. Miró al hombre vulnerable en la cama y luego a la bolsa en sus manos. Podía ignorarlo, salvar su trabajo, su vida. O podía hacer lo correcto. Y en ese momento, su elección selló su destino. El amanecer en Madrid la encontraba siempre en tránsito, atrapada en el vientre metálico de un autobús que avanzaba con lentitud por arterias congestionadas. El uniforme blanco, impecable al inicio de su turno, se sentía ahora como una segunda piel cargada del peso de la noche. A su alrededor, rostros anónimos reflejaban el mismo agotamiento, una comunidad silenciosa de supervivientes que viajaban entre dos mundos.
El suyo comenzaba al dejar atrás el lujo aséptico de la clínica y adentrarse en la realidad gris de su barrio, un lugar donde el mármol era reemplazado por el asfalto agrietado y el silencio respetuoso por el murmullo constante de la vida luchando por abrirse paso. Cada mañana ese viaje era un recordatorio brutal de la distancia insalvable que la separaba de aquellos a quienes cuidaba. Su apartamento era un santuario y una celda. Un espacio mínimo donde cada objeto tenía una historia y cada silencio guardaba un eco del pasado. Sobre la cómoda, una fotografía de su madre, cuya sonrisa era a la vez un consuelo y el origen de la deuda que la anclaba. La enfermedad se había llevado su vida y había hipotecado la de Clara, dejándola a la deriva en un océano de obligaciones financieras. Las facturas se acumulaban en un cajón, monstruos de papel que la acechaban en sus pocas horas de sueño. Era una vida suspendida, un constante ejercicio de contención, donde el más pequeño capricho era un lujo impensable, y el futuro se medía en plazos de pago, no en sueños por cumplir. El reloj de la pared marcaba horas que parecían no avanzar nunca. De vuelta en la clínica, la opresión se manifestaba en gestos sutiles pero afilados. La supervisora de enfermería, una mujer de sonrisa forzada y mirada calculadora, encontraba un placer perverso en ejercer su pequeño poder sobre Clara. Le asignaba los pacientes más complejos, criticaba su trabajo en público por detalles insignificantes y vigilaba cada uno de sus movimientos con una desconfianza que envenenaba el aire. Clara soportaba la humillación con una dignidad silenciosa, convirtiendo su profesionalidad en un escudo. Sabía que cualquier muestra de debilidad o rebeldía sería utilizada en su contra. En aquel entorno, la empatía era vista como una flaqueza y la eficiencia, una obligación sin recompensa. Los directores de la clínica eran figuras fantasmales, hombres de traje oscuro y ademanes impacientes que recorrían los pasillos como si fueran los dueños de un feudo. Para ellos el personal era tan solo una partida más en el balance de cuentas, piezas intercambiables en una maquinaria diseñada para generar beneficios. Clara los había visto tratar a familias angustiadas con una frialdad corporativa que le helaba la sangre, discutiendo costes y seguros mientras una vida pendía de un hilo a pocos metros. Esta deshumanización era el verdadero mal que aquejaba a la institución, una enfermedad moral mucho más insidiosa que cualquiera de las que trataban entre aquellas paredes impolutas. La presión económica era un nudo constante en su garganta. Una llamada de un número desconocido a media tarde bastaba para dispararle el pulso, la voz impersonal al otro lado, recordándole un pago atrasado con una cortesía amenazante. Colgaba el teléfono con la mano temblorosa, la sensación de fracaso ciñéndose a su pecho. Se sentía atrapada en una carrera que no podía ganar, corriendo cada vez más rápido solo para permanecer en el mismo sitio. El dinero no era una aspiración, sino una necesidad básica, el oxígeno que le faltaba para poder respirar sin miedo, para poder levantar la vista y ver un horizonte más allá del próximo vencimiento. A veces, en la quietud de la noche se permitía soñar. Apoyada en la ventana de un pasillo vacío, contemplando las luces de la ciudad, que se extendían como una promesa inalcanzable, imaginaba otra vida, una existencia sencilla, libre de deudas y de miedo, donde su tiempo le perteneciera. Soñaba con un pequeño jardín, con el olor a tierra mojada, con la libertad de leer un libro sin que el sueño la venciera, o la ansiedad la distrajera. Eran anhelos modestos, casi infantiles, pero constituían su refugio secreto, el único lugar donde su espíritu no estaba encadenado a la implacable rueda de la supervivencia. Esos breves instantes de evasión eran lo que le permitía seguir adelante. Su uniforme era a la vez su orgullo y su condena. El blanco inmaculado representaba su vocación, su compromiso con el cuidado de los demás, un código de honor que se negaba a abandonar. Pero también era el símbolo de su invisibilidad, la vestimenta que la despojaba de su identidad para convertirla en una función. Con él puesto, dejaba de ser Clara para ser la enfermera. La gente le confiaba sus miedos y su dolor, pero rara vez veían a la mujer que se ocultaba tras la tela. Era un recordatorio constante de su lugar en el mundo. Una servidora silenciosa, esencial pero olvidada, cuya propia vida debía quedar siempre en un segundo plano. La tensión en la clínica se había vuelto casi eléctrica en los últimos días. Los rumores sobre un nuevo ingreso en la suite presidencial corrían como la pólvora por los pasillos. Se hablaba de un hombre poderoso, un nombre que se pronunciaba en susurros temerosos, Marco Montenegro. Nadie sabía con certeza qué le había ocurrido, pero su sola presencia alteraba el ecosistema del hospital.
Se reforzó la seguridad, se restringieron los accesos, y una atmósfera de secreto y peligro lo impregnó todo. Clara observaba los preparativos con una distancia profesional, ajena al hecho de que aquella tormenta que se gestaba en la planta más alta, estaba a punto de descargar sobre ella. La humillación llegó de forma inesperada y pública. Durante la ronda de la mañana, en presencia de uno de los directores, la supervisora la acusó a gritos de haber administrado una dosis incorrecta de medicación a un paciente. Un error que Clara sabía perfectamente que no había cometido. No le dieron la oportunidad de defenderse. La mirada del director fue gélida. Un veredicto de culpabilidad instantáneo. Tuvo que soportar la reprimenda en silencio, sintiendo las miradas de sus compañeras clavadas en su espalda, una mezcla de lástima y alivio por no ser ellas las señaladas. Se tragó las lágrimas y el nudo de rabia, su dignidad hecha añicos sobre el suelo de mármol. Mientras aún sentía el escozor de aquella injusticia, la supervisora se le acercó con una sonrisa maliciosa. «Tenemos un cambio de asignación para ti», dijo, entregándole una carpeta. «A partir de esta noche, te encargarás en exclusiva del paciente de la suite presidencial. No toleraremos ni un solo error más, ¿entendido?» Clara asintió, su voz atrapada en la garganta. Al leer el nombre en la portada del historial, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Marco Montenegro. La puerta de la jaula de oro se abría para ella, aunque en ese momento no sabía si entraba como cuidadora o como sacrificio. La puerta de la suite se abrió sin previo aviso, rompiendo el tenso silencio. Los dos directores de la clínica entraron con la solemnidad de verdugos, sus zapatos caros apenas susurrando sobre el mármol. Uno de ellos, el de la sonrisa perpetuamente condescendiente, sostenía la carta de despido como si fuera un arma. Clara sintió que el aire se enrarecía, volviéndose pesado y difícil de respirar. Se mantuvo erguida, con la espalda recta, una columna de dignidad en medio de la tormenta que se cernía sobre ella. Sabía lo que venía. Había pasado la noche preparándose para este momento, para esta humillación final, pero ninguna preparación podía realmente blindar el alma contra el filo de la injusticia. Su mirada se mantuvo firme, fija en un punto abstracto de la pared. No era el despido lo que más le dolía, sino la mentira sobre la que se construía. La mancha en un expediente impecable. Una carrera dedicada al cuidado de los demás reducida a cenizas por una acusación fabricada. Sintió la rabia bullir bajo la superficie, una corriente de lava contenida por años de disciplina y autocontrol. Miró sus propias manos, las mismas que horas antes habían actuado con precisión y valentía para salvar la vida del hombre que ahora yacía en la cama, supuestamente dormido. Eran manos de sanadora, no de negligente. Se aferró a esa verdad como un náufrago a una tabla en medio del océano. Un ancla moral en un mundo que parecía haber perdido el norte y cualquier atisbo de decencia. Fue un movimiento casi imperceptible, el leve crujido de las sábanas de hilo egipcio, lo que alteró la dinámica de la habitación. Los directores, en mitad de su discurso ensayado sobre los protocolos y la excelencia del centro, se detuvieron. Un instinto primario, el que alerta a la presa de la presencia del depredador, les hizo guardar silencio. La atmósfera, ya tensa, se cargó de una electricidad palpable. Ya no eran ellos quienes controlaban la escena. El poder, que creían ostentar con sus trajes a medida y su autoridad corporativa, se había desplazado silenciosamente hacia la cama, hacia la figura que, hasta ese instante, solo había sido un paciente vulnerable y un nombre en un historial médico. Marco Montenegro se incorporó lentamente, sentándose en la cama con una fluidez que desmentía cualquier debilidad. No había rastro de enfermedad en su rostro, solo una palidez que acentuaba la dureza de sus facciones. Vestía un pijama de seda oscura que caía sobre sus hombros anchos con una elegancia natural. Sus ojos, de un gris tormentoso, recorrieron la escena con una calma glacial, asimilando cada detalle en una fracción de segundo. Una fina cicatriz, casi invisible, junto a su sien derecha, era el único testimonio visible de una vida de violencia. Su presencia llenó la habitación, imponente y absoluta, transformando la lujosa suite de hospital en la sala de un trono desde donde impartía su ley. Entonces sus ojos la encontraron. La mirada de Marco no se posó en Clara. Se ancló en ella. No era una mirada de gratitud, ni de curiosidad. Era una evaluación, profunda y penetrante, que parecía desnudarla capa por capa, sorteando el uniforme, la fatiga y el miedo para llegar hasta el núcleo de su ser, hasta el acto de integridad que había presenciado en la penumbra.
Clara sintió un escalofrío, que no era de miedo, sino de un reconocimiento primordial, la sensación de ser vista de verdad, por primera vez, en su vida. Sostuvo la mirada, incapaz de apartarla, atrapada en un campo magnético de peligro, y una extraña sensación de seguridad que no lograba comprender. El director carraspeó, intentando recuperar el control de la situación con una voz que sonó hueca y frágil. Señor Montenegro, disculpe la interrupción. Estamos resolviendo un asunto interno de personal. Esta enfermera ha cometido una negligencia grave y... No pudo terminar la frase. La voz de Marco no se alzó para interrumpirlo. Simplemente emergió del silencio. Un murmullo grave y resonante que vibró en el aire como el tañido de una campana de bronce. Se queda. Una sola palabra, pronunciada sin inflexión, sin emoción aparente pero cargada con el peso de una orden irrevocable. No era una petición ni una sugerencia. Era una sentencia. El aire se congeló en los pulmones de los directores. El color desapareció de sus rostros, reemplazado por una palidez cerosa. Comprendieron al instante que habían cruzado una línea invisible, que habían ofendido a un poder mucho más antiguo y real que el suyo. Sus máscaras de autoridad corporativa se hicieron añicos, revelando el miedo servil que se ocultaba debajo. Clara permanecía inmóvil, con el corazón desbocado golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. El mundo había dejado de girar. La palabra de aquel hombre, de aquel desconocido, acababa de reescribir su realidad con una facilidad aterradora. Marco no necesitó más palabras. Su mirada se desvió de Clara y se posó en los dos hombres, y en ella había un desdén tan absoluto que resultó más humillante que cualquier grito. Hizo un leve movimiento con la mano, un gesto displicente que los barrió de su presencia, como si fueran motas de polvo en su universo. No necesitaron más indicaciones. Balbucearon disculpas incoherentes, y salieron de la habitación casi corriendo, cerrando la puerta tras de sí con un cuidado reverencial. La jaula de oro se había cerrado, pero ahora los barrotes protegían a Clara de los que hasta hacía un momento habían sido sus carceleros. El silencio que cayó después era denso, cargado de electricidad y de preguntas sin respuesta. Clara estaba sola con él. El hombre que la había salvado era también la fuente de un peligro que apenas podía empezar a imaginar. Él la observaba, y en su mirada ya no había solo acero, sino una sombra de algo más. ¿Curiosidad? ¿Respeto? Era imposible saberlo. Ella, por su parte, sentía una mezcla vertiginosa de gratitud y terror. Había sido defendida, sí, pero también había sido reclamada. Sin proponérselo, había entrado en la órbita de un sol oscuro, y sentía la fuerza de su gravedad tirando de ella, alterando el curso de su vida para siempre. Cuando por fin pudo reunir las fuerzas para salir de la habitación, el eco de la presencia de Marco Montenegro la siguió por el pasillo. La sensación de su mirada seguía impresa en su piel, y el sonido de su voz resonaba en sus oídos. Ya no era solo una enfermera anónima luchando por sobrevivir en un mundo indiferente. Algo fundamental había cambiado en el tejido de su existencia. Era la mujer que el hombre más peligroso de Madrid había decidido proteger, y esa protección se sentía tan pesada y peligrosa como una corona forjada en la oscuridad. Su destino ya no le pertenecía por completo. Los días que siguieron a su exoneración se tiñeron de una extraña irrealidad. Clara intentó aferrarse a su rutina, a la reconfortante monotonía de los turnos de noche, pero el ecosistema de la clínica había cambiado de forma irreversible. El personal, que antes la trataba con indiferencia o desdén, ahora la evitaba con una mezcla de respeto y miedo. Susurraban a su paso, sus miradas se desviaban cuando las suyas se cruzaban. Se había convertido en un fantasma de un tipo diferente. Ya no era invisible sino intocable. La protección de Marco Montenegro era una marca invisible en su frente, un aura de peligro que la aislaba más profundamente que nunca, dejándola sola en el centro de un silencio reverencial y aterrador que no había pedido ni deseaba. Ella sentía esa protección como una jaula de cristal, tan invisible como irrompible. Cada gesto de amabilidad forzada, cada tarea de la que era eximida por sus superiores, le recordaba que su vida ya no le pertenecía del todo. El miedo, un compañero constante en su existencia precaria, había mutado. Ya no temía por su trabajo o por las deudas. Ahora temía al hombre que la había salvado, al mundo oscuro que él representaba y cuya sombra se proyectaba sobre ella. Luchaba por mantener una distancia profesional, por convencerse a sí misma de que su interacción con él había terminado con su alta médica, pero una parte de ella sabía que el vínculo que se había forjado en aquella noche de veneno y silencio era mucho más profundo y duradero.
Una semana después de que él abandonara la clínica, sus mundos colisionaron de nuevo. Saliendo de su turno al amanecer, con el cuerpo dolorido y la mente nublada por el cansancio, vio un coche negro y lustroso detenido al otro lado de la calle. No era un vehículo cualquiera. Su elegancia silenciosa y sus cristales tintados gritaban poder y discreción. La ventanilla trasera descendió lentamente, revelando el perfil afilado de Marco Montenegro. No dijo nada. No sonrió. Simplemente la observó cruzar la calle, su mirada siguiéndola con una intensidad que parecía atravesar el bullicio matutino de la ciudad. Fue un encuentro de apenas 10 segundos, pero dejó a Clara con el corazón martilleando y una sensación de ineludible fatalidad. Desde el interior del coche Marco la observaba moverse con esa dignidad cansada que tanto le había impactado. En su mundo de traiciones calculadas y lealtades compradas, la integridad de Clara era una anomalía, una luz pura y desconcertante. La veía caminar hacia la parada del autobús, una figura solitaria y frágil contra el telón de fondo de una ciudad que devoraba a los débiles, y sentía una extraña mezcla de irritación y un instinto protector que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Ella no encajaba en ninguna de sus categorías, no era una víctima, ni una oportunista, ni una enemiga. Era simplemente una mujer decente, y esa sencillez era el enigma más complejo al que se había enfrentado en años. El siguiente encuentro fue en un lugar que ella consideraba su santuario, una pequeña librería de barrio donde solía pasar una hora los domingos, perdiéndose entre las páginas de vidas ajenas. Estaba de espaldas a la entrada, absorta en un libro, cuando una quietud inusual se apoderó del local. Al darse la vuelta, lo vio allí, en la sección de historia, hojeando un volumen de tapas de cuero. Iba vestido con un traje oscuro que parecía fuera de lugar entre las estanterías polvorientas. Su presencia era tan magnética y disruptiva como una tormenta en un día de verano. Fingió no haberlo visto, pero el aire se había vuelto denso, cargado con la electricidad de su proximidad silenciosa. Cuando Clara fue a pagar su libro, el librero, un anciano amable que la conocía de años, le sonrió con una mezcla de confusión y asombro. «El señor que acaba de salir ya se ha encargado de ello», le dijo en voz baja. Clara miró hacia la puerta, pero Marco ya se había ido, dejando tras de sí solo el eco de su poder, y un gesto que la desarmaba. No era un regalo ostentoso, sino un acto sutil de control y cuidado. Se sintió invadida y, para su propia consternación, extrañamente conmovida. Aquel hombre se movía por los bordes de su vida, alterando su realidad con toques precisos y calculados, sin pedir permiso, como si tuviera derecho a hacerlo. La lucha interna de Clara se intensificó hasta convertirse en un tormento silencioso. Una parte de ella, la que había construido murallas para sobrevivir, le gritaba que huyera, que se alejara de aquel hombre y de la oscuridad que lo rodeaba. Era un criminal, un monstruo vestido de seda y acero. Pero otra parte, una voz más profunda y honesta, no podía ignorar la humanidad que vislumbraba tras su fachada gélida. Había visto en sus ojos no solo poder, sino también una profunda soledad, una herida antigua que resonaba con la suya. El miedo y la fascinación libraban una batalla en su corazón, y cada nuevo encuentro inclinaba la balanza hacia un territorio cada vez más peligroso y desconocido. La influencia de Marco se manifestó de una forma aún más tangible e inquietante. La supervisora que la había humillado fue transferida repentinamente a un centro de salud rural en la otra punta del país, un exilio profesional del que era imposible regresar. Nadie dio explicaciones. El mensaje, sin embargo, fue inequívoco y se extendió por la clínica como una onda de choque silenciosa. Clara sintió un escalofrío al comprenderlo. Él no solo la protegía, también castigaba a sus enemigos. Era una forma de justicia oscura y expeditiva que la aterrorizaba y, a la vez, le producía un retorcido alivio. Estaba siendo cuidada por un ángel caído cuya protección quemaba. Una noche, al llegar a casa, vio su coche aparcado en la penumbra al final de su calle. Impulsada por una mezcla de rabia y la necesidad desesperada de entender, caminó hacia él. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Él bajó del coche antes de que ella llegara, esperándola bajo la luz anaranjada de una farola. «¿Por qué?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «¿Por qué hace esto?». Marco no respondió directamente. Sus ojos grises escrutaron su rostro, como si buscaran algo. «Madrid puede ser una ciudad peligrosa para quien camina sola», dijo finalmente, su voz grave y sin inflexiones. Era una advertencia, una explicación y una promesa, todo en una sola frase.
En la quietud de la noche, la distancia entre ellos parecía desaparecer. Estaba tan cerca que podía percibir el sutil aroma de su colonia, una fragancia cara mezclada con el olor a ozono de la noche. Cuando él hizo un leve gesto con la mano para señalar la oscuridad que los rodeaba, sus dedos rozaron accidentalmente el dorso de la mano de ella. Fue un contacto fugaz, casi imperceptible, pero una descarga eléctrica recorrió el brazo de Clara, erizándole la piel. Ambos se quedaron inmóviles por un instante, atrapados en la intensidad de ese toque accidental. En ese breve momento, el abismo entre sus dos mundos pareció reducirse a un solo latido de corazón. Marco se retiró a su fortaleza de lujo y silencio, sintiendo el eco de aquel roce en su propia piel. Esa mujer lo desestabilizaba. Su coraje silencioso, su empatía inquebrantable, estaban erosionando las defensas que había tardado décadas en construir. Se encontraba pensando en ella en momentos inoportunos, su rostro apareciendo en medio de reuniones sobre violencia y poder. Ella era un recordatorio constante de una vida no vivida, de una pureza que él había sacrificado hacía mucho tiempo en el altar de la ambición y la venganza. Resistirse a la atracción que sentía por ella era como intentar contener la marea. Era una fuerza de la naturaleza que amenazaba con inundar su mundo y arrastrarlo hacia la redención o la ruina. El interés de Marco por Clara no pasó desapercibido en el submundo. Un rival, un hombre ambicioso y cruel llamado Ricardo Vargas, vio en ella una posible debilidad, una palanca para desestabilizar el imperio de Montenegro. Una tarde, mientras Clara volvía del supermercado, notó un coche que la seguía, manteniendo una distancia constante pero amenazadora. No era el coche elegante de Marco. Este era un vehículo vulgar, con dos hombres de aspecto siniestro en su interior. El miedo, esta vez crudo y real, se apoderó de ella. Apretó el paso, sintiendo sus miradas clavadas en su nuca como el filo de una navaja. Los hombres de Marco, siempre vigilando desde una distancia discreta, informaron de la amenaza de inmediato. Cuando la noticia llegó a sus oídos, la calma glacial que lo caracterizaba se fracturó, dando paso a una furia helada y letal. No hubo gritos ni gestos dramáticos. Simplemente emitió una orden por teléfono, su voz tan baja y tranquila que resultaba aún más aterradora. Habían cruzado una línea sagrada. Habían puesto en peligro a la única persona que representaba algo puro en su vida. Y por eso, pagarían un precio que ni siquiera podían imaginar. La guerra silenciosa que libraba en las sombras, acababa de encontrar un nuevo y personal campo de batalla. Esa misma noche, llamaron a la puerta de Clara. Su corazón dio un vuelco, pensando en los hombres del coche. Miró por la mirilla y el alivio que sintió fue tan abrumador como el miedo anterior. Era Marco. Abrió la puerta y lo vio de pie en el umbral, su rostro una máscara de tensión contenida. Por primera vez, vio una fisura en su armadura de control. Había una urgencia en sus ojos, una sombra de algo que se parecía a la preocupación. «No puedes quedarte aquí esta noche», dijo, su voz grave y directa, sin dar lugar a preguntas. «No es seguro, coge un abrigo, vienes conmigo». Clara debería haber tenido miedo, debería haberse negado, haber cerrado la puerta en la cara de aquel hombre que había traído el peligro a su vida. Pero en ese momento, mirando sus ojos, no vio al jefe de la mafia, al rey de las sombras. Vio a un hombre que había acudido en persona a su puerta en mitad de la noche para protegerla. Vio una vulnerabilidad en él, un atisbo de miedo, no por él mismo sino por ella. Y en ese instante de conexión silenciosa, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sin decir una palabra, asintió, se giró para coger su abrigo y cruzó el umbral, dejando atrás su antigua vida. El viaje en coche a través de la ciudad dormida fue un interludio suspendido en el tiempo. El silencio en el interior del vehículo de lujo era absoluto, un contraste brutal con el caos que se arremolinaba en la mente de Clara. No se atrevía a preguntar a dónde iban ni qué estaba pasando. Simplemente se sentía extrañamente segura a su lado, envuelta en la oscuridad protectora que emanaba de él. La llevó a un ático en lo alto de uno de los edificios más altos de Madrid. Una fortaleza de cristal y acero con vistas a toda la ciudad. El lugar era impersonal, lujoso y tan solitario como el hombre que lo habitaba. La dejó en el centro del inmenso salón, cuyas paredes de cristal mostraban las luces de Madrid como un tapiz de diamantes caídos. Se dirigió hacia la puerta para marcharse, pero se detuvo en el umbral y se giró para mirarla por última vez. La luz de la ciudad se reflejaba en sus ojos, haciéndolos parecer menos tormentosos, casi melancólicos.
Nadie volverá a hacerte daño, dijo, y sus palabras resonaron en el silencio del ático. Era una promesa, pero también sonaba como una sentencia. Clara se quedó sola, a salvo en su jaula de oro, comprendiendo que acababa de cruzar una frontera invisible hacia un mundo del que ya nunca podría escapar. La soledad en el ático era una criatura viva, de cristal y acero, que respiraba el aire enrarecido de las alturas. Clara se movía por el vasto espacio como una sonámbula, con la sensación de estar atrapada en un sueño ajeno. Las luces de Madrid se extendían a sus pies, una galaxia indiferente a su miedo. Cada objeto de lujo, cada mueble de diseño impecable, le recordaba la distancia abismal que la separaba del hombre que la había traído allí. Se sentía a salvo y al mismo tiempo, más expuesta que nunca, una pieza de porcelana frágil en una fortaleza de granito. La protección de Marco era una manta de seda que, al mismo tiempo que la abrigaba, la asfixiaba lentamente, borrando los límites de su propia voluntad y arrastrándola hacia un abismo que no podía comprender. La quietud se rompió por el sonido metálico del ascensor privado al llegar al piso. No era Marco. Un hombre mayor, de rostro surcado por cicatrices y una lealtad grabada en los ojos, entró en el salón con la familiaridad de quien conoce cada rincón del imperio. Se movía con un peso que no era solo físico, era la carga de décadas sirviendo en las sombras. Su nombre era Santos, la mano derecha de Marco, su conciencia y su memoria. Ignoró a Clara por completo, su mirada fija en la puerta del despacho por la que apareció Marco. El aire se cargó de una tensión diferente, una electricidad interna, el choque de dos fuerzas que habían forjado juntas un reino, y que ahora se enfrentaban por su futuro. Santos no alzó la voz. En su mundo, las verdaderas amenazas se comunicaban en susurros. Ricardo Vargas la está usando. Ha puesto precio a su cabeza, pero no para matarla. Para hacerte salir a la luz. La está convirtiendo en tu debilidad, Marco. La familia, murmura. Dicen que has perdido el juicio por una enfermera. Cada palabra era una piedra lanzada con precisión, diseñada para erosionar la autoridad de su jefe. No era una traición, sino una advertencia desesperada. Le estaba recordando el código que ambos habían jurado seguir, el negocio por encima de todo. Sin emociones. Sin excepciones. Clara, oculta a medias tras una columna, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El terror que sintió Clara no era por su propia seguridad, sino por él. Comprendió en ese instante la verdadera naturaleza del peligro en el que lo había sumergido. Ella, con su vida insignificante y sus problemas mundanos, se había convertido en la grieta en la armadura del hombre más poderoso de la ciudad. Era la palanca que sus enemigos usarían para destruirlo. La culpa la inundó, un veneno frío que se extendió por sus venas, mucho más potente que el que ella había interceptado en el hospital. Era una anomalía, una variable imprevista que amenazaba con derrumbar un ecosistema entero. Y supo, con una certeza desgarradora, que su silencio y su pasividad ya no eran una opción. Tenía que actuar. Marco escuchó a su lugarteniente sin mover un solo músculo de su rostro. Sus ojos grises, fijos en el horizonte nocturno de la ciudad, parecían absorber la luz y la oscuridad por igual. Para un observador externo, parecería indiferente, impasible. Pero Clara, que había aprendido a leer el lenguaje de su quietud, vio la tormenta que se desataba en su interior. Vio el conflicto entre el rey y el hombre, entre el estratega implacable y el alma herida que había vislumbrado en sus ojos. El silencio se prolongó durante un minuto que pareció una eternidad, un lapso en el que el destino de un imperio y de dos personas pendía de un hilo invisible, a punto de romperse por el peso de una estrella, elección imposible. Fue entonces cuando Clara rompió su propia regla de supervivencia, la invisibilidad. Salió de las sombras, su pequeña figura una interrupción frágil en la monumentalidad del salón. Los dos hombres se giraron para mirarla, sorprendidos. Su corazón latía con una fuerza que le dolía en el pecho, pero su voz, aunque temblorosa, fue clara y firme. Él tiene razón, dijo, mirando directamente a Marco, ignorando deliberadamente al otro hombre. Yo soy el problema. La debilidad. Por favor, déjeme ir. Desapareceré. Nadie volverá a saber de mí. No era una súplica, sino una oferta. Estaba sacrificando su propia seguridad para devolverle a él la suya, un acto de lealtad que no entendía de códigos ni de imperios. La reacción de Marco fue volcánica en su quietud, no miró a Santos. Sus ojos,
Ahora dos fragmentos de hielo ardiente se clavaron en los de Clara, en un acto de comunicación tan intenso que silenció el mundo a su alrededor. Levantó una mano, un gesto seco y cortante que ordenó a Santos callar antes incluso de que pensara en hablar. Luego, su voz emergió, no como el murmullo controlado de antes, sino con una resonancia profunda, una vibración que parecía nacer del mismo centro de la tierra. Ella no es una debilidad, sentenció, cada sílaba forjada en acero. Es lo único real que queda. Se giró hacia Santos, su mirada letal. Ahora, vete de mi casa. Santos se quedó paralizado, el color drenándose de su rostro. En 40 años, nunca había oído a Marco hablar así. Nunca lo había visto anteponer a una persona, a una simple mujer, a las reglas sagradas que los habían mantenido vivos y en el poder. Vio en los ojos de su jefe, no a un rey tomando una decisión estratégica, sino a un hombre reclamando su alma. Comprendió que algo se había roto para siempre, que una nueva ley acababa de ser escrita con fuego. Asintió, una inclinación rígida y casi imperceptible de la cabeza, y se retiró en silencio, cerrando la puerta tras de sí con la solemnidad de quien abandona un templo profanado. El eco de la puerta al cerrarse dejó un silencio atronador. Marco se movió hacia Clara, y por primera vez ella no vio al depredador, sino a un hombre despojado de su armadura. La distancia entre ellos se evaporó, cargada de una electricidad que erizaba la piel. Se detuvo a un palmo de ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Lentamente, como si temiera que ella pudiera romperse, levantó una mano. No la acarició. Sus dedos, callosos y marcados por una vida de violencia, rozaron su mejilla con una delicadeza casi dolorosa. Fue un toque que duró un segundo, pero en él se vertió todo el peso de su confesión silenciosa. Un gesto que pedía perdón, y ofrecía un mundo. Retiró la mano como si el contacto le quemara. Permanecieron inmóviles, respirando el mismo aire cargado, mientras las luces de la ciudad continuaban su parpadeo ajeno. No hacían falta palabras. En ese acto de rebelión contra su propio mundo, él se había expuesto por completo. Y en ese toque fugaz, ella había sentido la verdad de su alma herida. Ya no era su protegida, ni él su salvador. Eran dos personas unidas por una transgresión compartida, un punto de no retorno que los había marcado a ambos para siempre. El silencio que los envolvía no era vacío, sino pleno. Era el silencio que sigue al momento exacto en que todo cambia. Si esta historia ha tocado tu corazón, dale a me gusta. Compártela y cuéntanos en los comentarios qué crees que depara el futuro para ellos. La resonancia de la puerta al cerrarse dejó tras de sí un vacío que lo absorbió todo. Marco no se movió. Permaneció de pie, una estatua de poder y arrepentimiento en el centro de su propio universo. La vulnerabilidad que había mostrado por un instante se replegó tras una máscara de acero gélido. Se giró hacia Clara, y en sus ojos ya no quedaba rastro del hombre que había rozado su mejilla, solo del rey que dictaba sentencias. Prepara una bolsa pequeña. Con lo esencial, dijo, su voz grave, desprovista de emoción. Te irás de Madrid esta misma noche. No es una opción, es una necesidad. Es la única forma de mantenerte con vida. Cada palabra era un bloque de hielo, construyendo un muro infranqueable entre ellos, un exilio forzado que sonaba más a castigo que a protección. El viaje fue una sucesión de imágenes borrosas tras el cristal tintado de un coche sin rostro. Un chofer silencioso la condujo a través de la noche hacia un destino desconocido, un punto en el mapa que Marco había elegido para ella. La dejaron en una casa aislada frente al mar Cantábrico, un refugio y una prisión de lujo con paredes de cristal que miraban a un océano gris y embravecido. No hubo despedidas ni explicaciones adicionales. La puerta se cerró, dejándola sola con el sonido constante de las olas rompiendo contra las rocas, un ritmo eterno que marcaba el compás de su nueva y solitaria existencia. La distancia física se había impuesto con una brutalidad eficiente, un corte limpio que dejaba una herida invisible y sangrante en el alma. Mientras tanto, en Madrid, la transgresión de Marco tuvo consecuencias inmediatas y sangrientas. El murmullo de debilidad en su organización se convirtió en un desafío abierto por parte de Ricardo Vargas. La respuesta de Marco fue una demostración de poder quirúrgica y aterradora. No hubo una guerra en las calles, sino una serie de desapariciones silenciosas, de negocios que cambiaban de manos durante la noche, de lealtades que se reafirmaban con el miedo como único argumento. Tuvo que sumergirse más profundamente en la oscuridad para proteger la única luz que había encontrado, volviéndose más implacable y frío que nunca.
Cada movimiento estratégico era un recordatorio del precio que estaba pagando. Para mantenerla a salvo, debía convertirse en el monstruo del que intentaba protegerla. En su jaula dorada, los días de Clara se volvían indistinguibles. La lluvia golpeaba los ventanales con una persistencia melancólica, dibujando lágrimas sobre un paisaje que no sentía como suyo. El tic-tac incesante de un reloj de pared en el salón vacío era el único sonido que rompía el murmullo del mar. Se pasaba las horas mirando las olas, viendo cómo la marea subía y bajaba, un ciclo tan predecible y estéril como su propia vida suspendida. La seguridad física que la rodeaba era absoluta, pero su espíritu se sentía en peligro, erosionándose lentamente por la inacción y la incertidumbre. El miedo a la violencia había sido reemplazado por el terror al vacío, a la posibilidad de desaparecer no a manos de un enemigo, sino en el silencio de su propio aislamiento. El dolor inicial, agudo y punzante, se fue decantando con el paso de las semanas, transformándose en una lúcida melancolía. Sola con sus pensamientos, Clara comenzó a reconstruir cada momento compartido, cada mirada, cada silencio. Comprendió que aquel roce en su mejilla no había sido un gesto de posesión, sino de una vulnerabilidad casi sagrada, la confesión de un hombre que había encontrado en ella algo que creía perdido para siempre. Ya no lo veía como un monstruo o un salvador, sino como un ser trágicamente complejo, atrapado en una guerra consigo mismo. Esta nueva comprensión no aliviaba su soledad, pero le daba un sentido, una profundidad que la ayudaba a anclarse para no perderse en la deriva. En su ático de Madrid Marco vivía su propio exilio. El vasto espacio que antes era un símbolo de su poder, se había convertido en una tumba de cristal que reflejaba su soledad. Por la noche se servía una copa de whisky, y se quedaba mirando el lugar exacto donde ella había estado de pie, donde él había roto su propio código. El eco de su voz diciendo «déjeme ir», resonaba en el silencio, un recordatorio constante de su sacrificio. Había ganado la batalla contra su rival, había reafirmado su control sobre la ciudad, pero la victoria sabía a ceniza. Había salvado su cuerpo, pero al alejarla, sentía que había perdido el único ancla que mantenía a flote lo que quedaba de su alma. La ciudad a sus pies nunca le había parecido tan vacía. No hubo llamadas, ni mensajes, ni una sola palabra. El silencio que Marco le impuso era una estrategia de protección, una forma de borrar cualquier rastro que pudiera conducir a sus enemigos hasta ella. Pero para Clara, ese silencio era una tortura. Cada día que pasaba sin noticias, era una pequeña muerte, una confirmación de que el abismo entre sus mundos era insalvable. Se preguntaba si él pensaba en ella, si estaba a salvo, si alguna vez lamentó su decisión. La ausencia de su presencia se convirtió en una entidad propia, un fantasma que la acompañaba en sus paseos por la playa desierta, y se sentaba a su lado durante las largas noches. El silencio no era una ausencia de sonido, sino una presencia activa y dolorosa. Una mañana, al mirar su reflejo en el ventanal, Clara vio a una mujer diferente. La vulnerabilidad seguía allí, en el fondo de sus ojos, pero ahora estaba recubierta por una capa de resiliencia y claridad. La seguridad se había vuelto asfixiante, la pasividad, insoportable. Comprendió que la verdadera libertad no era la ausencia de peligro, sino la posesión de la propia vida, con todas sus consecuencias. No podía seguir siendo un peón en el tablero de ajedrez de Marco Montenegro, por muy noble que fuera su intención. Tenía que recuperar las riendas de su destino, aunque eso significara caminar de vuelta hacia el ojo del huracán. La enfermera que se escondía del mundo había muerto en aquella casa frente al mar. Justo cuando su decisión se solidificaba, llegó una carta sin remitente. Dentro, solo un extracto bancario. Una cantidad exorbitante había sido ingresada en su cuenta, suficiente para saldar la deuda de su madre y asegurarle una vida sin preocupaciones. No había nota, solo los fríos números impresos en el papel. Era el estilo de Marco. Un acto de cuidado y una barrera definitiva. Un gesto que la liberaba de sus cadenas materiales mientras reforzaba las invisibles. Era su forma de decirle adiós, de cerrar el último capítulo, de convertirla en un fantasma al que había ayudado y que ahora debía desaparecer para siempre. La gratitud y el dolor se mezclaron en su pecho, un nudo amargo y complejo. Se quedó de pie junto a la ventana, con el extracto en la mano, mientras una nueva tormenta se formaba en el horizonte. El dinero no significaba nada. La protección no significaba nada sin la conexión que habían compartido por un fugaz instante.
Él la había liberado de su pasado, pero la había encadenado a su recuerdo. Ya no era la misma mujer que había temblado en la suite de un hospital. Ahora era una mujer que había vislumbrado el alma de un rey oscuro, y había sobrevivido para contarlo. Y en la quietud de su exilio, comprendió que hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Y el de él era un eco que la acompañaría para siempre. Un año después, el eco del mar Cantábrico había sido reemplazado por el murmullo reverencial de la alta sociedad madrileña. Clara no había huido. Había utilizado el dinero de Marco no para desaparecer, sino para anclarse con más fuerza a su propio código moral. Creó una pequeña fundación para financiar enfermeras especializadas en cuidados paliativos a domicilio, un homenaje silencioso a su madre y a su vocación. Esa noche, la fundación recibía un prestigioso galardón en una gala benéfica celebrada en el Palacio de Cristal del Retiro. Vestida con un sencillo traje oscuro que contrastaba con los diamantes y sedas a su alrededor, Clara se sentía como una extraña en una tierra de opulencia, pero por primera vez en su vida, no se sentía invisible. Estaba allí por derecho propio, una luz modesta pero firme en un universo de estrellas fugaces. Entonces, el ambiente del salón cambió. Una quietud repentina, una corriente eléctrica de miedo y respeto, anunció su llegada antes de que sus ojos lo encontraran. Marco Montenegro entró, flanqueado por dos hombres que se movían con la letalidad contenida de las sombras. Era el rey en su corte, más poderoso e inalcanzable que nunca. Recorrió el salón con una mirada gélida que no se detenía en nadie, un depredador aburrido de su coto de caza. Su rostro, tallado en granito, no revelaba nada de las batallas que había librado para consolidar su imperio, ni del vacío que había dejado la ausencia de ella. Era la encarnación del poder absoluto, y la soledad más profunda que Clara había visto jamás. Su presencia era una tormenta contenida en un traje impecable. Y entonces, a través del mar de rostros anónimos y sonrisas vacías, sus miradas se encontraron. El tiempo se detuvo. El murmullo del salón se desvaneció en un silencio absoluto que solo ellos dos podían oír. Él no vio a la enfermera asustada que había escondido en la costa, sino a una mujer erguida, dueña de su destino, que había transformado su oscuro dinero en un acto de pura luz. Vio su propia redención reflejada en ella. Ella, por su parte, no vio al monstruo temido por todos, sino al hombre que había roto su propio mundo para salvarla, y en la profundidad de sus ojos grises leyó el coste de esa elección. Una soledad tan vasta como el océano que los había separado. Fue una conversación entera, una confesión y una absolución, contenida en un solo cruce de miradas. El momento se rompió cuando el maestro de ceremonias anunció la subasta principal de la noche, una beca de investigación completa, bautizada con el nombre de la Fundación de Clara. La puja comenzó, animada pero dentro de los límites esperados. Cuando parecía que la cifra final estaba a punto de cerrarse, una voz grave y tranquila resonó desde el fondo del salón, sin necesidad de micrófono. 1.000.000 de euros. Un silencio atónito se apoderó de la sala. Todos los ojos se giraron hacia Marco Montenegro, que permanecía inmóvil, su rostro una máscara impasible. No era una donación, era una declaración, un acto de poder tan absoluto y preciso como los que usaba para eliminar a sus enemigos, pero esta vez, puesto al servicio de la luz. El subastador balbuceando golpeó el mazo. Adjudicado al señor. Marco levantó una mano, un gesto sutil que detuvo la pregunta en el aire. No quería reconocimiento. No quería que su nombre manchara la pureza de aquel acto. Su mirada encontró la de Clara por una última vez, y en ella había un mensaje claro, un adiós definitivo y un testamento. Era su forma de decirle que la veía, que entendía su obra y que, desde la distancia, seguiría siendo su protector silencioso. Sin otra palabra, se dio la vuelta y se marchó, desapareciendo entre las sombras de las que había emergido, dejando tras de sí un eco de asombro y el futuro de cientos de vidas asegurado. Clara se quedó inmóvil, sintiendo el calor de las lágrimas en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de una comprensión abrumadora y liberadora. Él no había vuelto a su vida para reclamarla, sino para bendecirla desde el otro lado del abismo. Su redención no consistía en escapar de la oscuridad, sino en aprender a usarla para proteger la luz, y en la distancia infranqueable que ahora los separaba, ambos encontraron por fin la única clase de paz que su mundo les permitía. Si el viaje silencioso de estas dos almas te ha llegado al corazón, demuestra tu apoyo con un me gusta y comparte esta historia, para que otros puedan sentir su fuerza. Cuéntanos en los comentarios qué significó para ti este final. Tu opinión nos inspira a seguir creando.